Mi esposo me escuchó decir que no lo elegiría. Luego desapareció en silencio, y una tarjeta de ubicación faltante en acción de gracias destruyó cada mentira que le había estado contando a mi familia. La silla se arrastró hacia atrás antes de que supiera que estaba de pie. Todos en la mesa de acción de gracias de mi madre se congelaron. El tenedor de papá a mitad de camino de su boca, la copa de vino de Danny suspendida en su mano. Incluso la pequeña Ellie dejó de patear la pata de la mesa el tiempo suficiente para mirarme. Y frente a mí, mi hermana seguía sonriendo con esa sonrisa, la que yo había pasado semanas construyendo, la que le había entregado pieza por pieza, como un arma que no podía esperar a verla usar. Yo le había dado cada mentira, solo que no sabía que la persona a la que mataría sería a mí. Tengo que retroceder, porque si empiezo en el momento en que Derek cruzó la puerta de nuestra casa, se perderán todas las formas en que fingí que no significaba nada. Y esa sería la historia equivocada, la historia más fácil, aquella en la que yo soy la esposa abandonada y él es el hombre que no pudo manejar sus sentimientos. Conté esa historia durante 3 semanas. Fui muy buena en ello. Aquí está la verdadera. Derek y yo llevábamos 6 años casados cuando esto sucedió. 6 años de lo que yo habría llamado una sociedad funcional y lo que él habría llamado, ahora lo entiendo, algo más silencioso y solitario de lo que jamás me molesté en notar. Nos conocimos en la inauguración de la casa de un amigo común en el otoño de 2017. Él era el que estaba en la cocina rellenando las bebidas de la gente sin que se lo pidieran, abriendo cervezas, limpiando la encimera entre viaje y viaje. No llamaba la atención de la sala, no actuaba. Solo estaba allí, útil y tranquilo, mientras el resto de nosotros fingíamos ser más interesantes de lo que éramos. Al principio eso me pareció atractivo, su quietud, su competencia. Más tarde me pareció invisible. Eso es lo que pasa con un hombre que maneja las cosas en silencio. Dejas de notar que las cosas se están manejando. Simplemente caminas sobre el suelo limpio y nunca te preguntas quién lo fregó. Simplemente comes el pollo y nunca piensas a qué hora se levantó él para ponerlo en salmuera. Simplemente llegas a una cena familiar donde todo sale a la perfección y te llevas el mérito de haber elegido a un hombre que funciona a la perfección. Derek era ingeniero estructural en una empresa comercial mediana de la ciudad. Era bueno en su trabajo de la misma manera que era bueno en todo, de forma metódica, sin anuncios. Conducía una Silverado 2019 que había pagado al contado. Asaba el pollo siempre de la misma manera y siempre quedaba perfecto. Sabía el momento exacto en que la camioneta de mi padre necesitaba un cambio de aceite, porque prestaba atención a cosas que nadie más miraba. También recordaba cosas pequeñas. El aniversario de la muerte de mi abuela, que a mí a veces se me olvidaba. El nombre del hijo de mi compañera de trabajo, que yo había mencionado de pasada una vez 8 meses antes. El color de la taza que yo siempre agarraba cuando estaba estresada, para dejármela en la encimera por la mañana, los lunes de mal tiempo. Notaba esto de la forma en que notas el buen tiempo, como una base, no como un regalo, como la forma en que eran las cosas, simplemente. A mi familia le gustaba porque se hacía presente, y lo digo en sentido literal. Cuando la camioneta de mi padre rompió una correa en el arcén de la I-80 a las 11 de la noche de un miércoles de noviembre, Derek subió a la Silverado y condujo 2 horas en la oscuridad sin que nadie se lo pidiera. Llegó antes que la grúa. Viajó en la cabina de vuelta al taller mecánico y esperó mientras evaluaban los daños. Luego llevó a mi padre a casa a las 2 de la mañana y tenía el café listo para cuando yo me desperté a las 7. Mi padre dijo, es un buen hombre. Yo dije, es muy confiable. No escuché la diferencia hasta que fue casi demasiado tarde. A mí me gustaba porque requería muy poco. Hay algo seductor en una persona que no necesita que actúes. A Derek nunca le impresionó la versión de mí que impresionaba a los demás. El ingenio rápido, la facilidad social, la capacidad de hacer que cualquier habitación se sintiera como si yo la hubiera diseñado. Se había casado con la persona que estaba debajo de eso, y parecía encontrarla suficiente. Y yo siempre había experimentado eso como un alivio. Había empezado a experimentarlo como aburrimiento. Esa debió ser mi señal de alerta. Pero es difícil ver una bandera roja cuando está plantada en tu propia mano. Y más difícil aún cuando lo que te aburre es la bondad de otra persona. Mi hermana Dani era 3 años menor que yo y funcionaba a una frecuencia que yo nunca había alcanzado. Ella era la que llamaba a nuestra madre llorando a medianoche para que la recogieran. Aquella cuyas salidas dramáticas de las cenas de acción de gracias del pasado se habían convertido de algún modo en leyenda familiar y no en una advertencia. Me amaba como la gente ruidosa ama a la gente tranquila, asumiendo que lo que yo no decía debía coincidir con lo que ella sentía. También era intensamente leal. Eso es algo que no quiero perder en este relato. Su enojo en mi nombre nunca fue actuado. Era real, profundo, y había sido una de las constantes de mi vida desde que éramos niñas y compartíamos habitación en casa de nuestros padres. Cuando yo tenía 11 años y una niña de la escuela le dijo a todo el mundo que yo me rellenaba el sujetador, Dani, de 8 años, a la que le faltaban los 2 dientes de delante, se acercó a esa niña en el comedor y le dijo que tenía cara de col decepcionada. La mandaron a casa. No pidió disculpas. Me protegía como siempre me había protegido, solo que yo me aseguré de apuntarla hacia el objetivo equivocado. No era una mala persona, quiero que quede claro. Era una persona a la que yo había enseñado a leerme mal durante 34 años y nunca había tenido motivos para dudar de su traducción. Así que cuando le dije, a principios de octubre, que Derek se había ido, que se había marchado
tras una pelea, se puso la armadura y fue a la guerra por mí como siempre hacía. Yo la dejé. Debería contarles cómo empezó, el verdadero comienzo, no la partida. Fue un martes por la noche en septiembre. Habíamos invitado a Dani a cenar. Algo raro, porque Dani en nuestra cocina siempre significaba que la noche se alargaría y se volvería ruidosa y yo me sentiría vagamente agotada para las 8. Pero Derek había preparado pasta y abierto una buena botella y nos habíamos quedado fuera hasta mucho después de oscurecer. Y en algún momento de la tercera copa de vino, la conversación hizo lo que hacen las conversaciones de vino. Fue a parar a un lugar honesto que yo no estaba preparada para defender. Dani me había preguntado, no con mala intención, si alguna vez sentía que Derek y yo habíamos tocado techo. Ella estaba en medio de su propia y complicada situación amorosa con un hombre llamado Grant, de quien estaba convencida de que era su gran amor, y necesitaba compañía en el territorio de la insatisfacción romántica como necesitaba la mayoría de las cosas, con urgencia y con testigos. Dije lo que siempre decía cuando ella presionaba en territorio matrimonial, desvié el tema con humor. Hice un chiste sobre el enfoque obsesivo de Derek con el mantenimiento del césped. Dije algo sobre que la pasión era para gente con menos facturas. Ella se rió, yo me reí, y entonces ella dijo, pero honestamente, si lo conocieras ahora, hoy, ¿siquiera saldrías con él? Estaba en mi tercera copa de vino. Era un martes. Estaba cansada de esa forma particular en la que solía estar cansada, no por nada específico, sino por el zumbido bajo de una vida que estaba bien. Honestamente, dije, probablemente no. Nos volvimos a reír. Ella dijo algo de que eso le pasaba a todo el mundo después de 6 años. Yo estuve de acuerdo. Pasamos a otra cosa. No oí el sonido desde el interior de la casa. No oí el suave caer de los pasos sobre las baldosas de la cocina. No oí el trapo de cocina colocado sobre la encimera. No oí las llaves levantadas del gancho junto a la puerta. Oí el clic. La puerta principal. Suave. Deliberado. Me giré hacia Dani. Ese es Derek yéndose. Ella parpadeó. ¿A dónde va? No tengo la más mínima idea. Lo llamé dramático esa noche. Lo llamé una reacción exagerada. Le dije a Dani que era un hombre que nunca había aprendido a perder con elegancia. Y ella asintió. Y abrimos una cuarta botella. Y para cuando se fue a medianoche, yo ya tenía la forma completa de una historia que podía usar. Era una historia cómoda. Me permitía dormir. El problema era Derek. Se suponía que tenía que gritar. Llegar a casa furioso. Exigir una disculpa. Darme algo contra lo que presionar. Así es como van estas cosas. Ese es el tipo de pelea que yo sabía navegar. Las voces altas, las puertas, el periodo de distancia gélida que se derrite el viernes cuando alguien compra una pizza de disculpa y se la comen frente a Netflix y todo se reinicia silenciosamente. Yo podía manejar eso. Hablaba ese idioma con fluidez. Él no hizo nada de eso. Me mandó un mensaje de texto a las 10:47 de esa noche. Me quedo en casa de Marcus. Los pagos automáticos de la hipoteca son el 15. No te preocupes por la factura del gas. Y eso fue todo. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Me quedé esperando la continuación, la acusación, el cómo pudiste. Él lo escuché todo. No llegó nada. Se comunicó exactamente 2 veces en la primera semana. Una para preguntar si necesitaba que pasara a buscar su ropa de trabajo. Otra para confirmar la fecha de pago de nuestra tarjeta de crédito compartida. Ambos mensajes fueron educados. Ambos fueron breves. Ambos estaban tan cuidadosamente desprovistos de emoción que no encontré ni un solo punto de apoyo. Marcus, debo decirles, era el amigo más antiguo de Derek. Se conocían desde la universidad. Habían sido compañeros de habitación en su segundo y tercer año. Marcus Tran era un hombre tranquilo, de un molde similar, un arquitecto. Reflexivo, el tipo de persona que escuchaba el doble de lo que hablaba. No me habría dicho nada aunque se lo hubiera pedido, porque Marcus tenía una aversión casi constitucional al drama ajeno, y él y Derek funcionaban en la misma frecuencia de no convertimos las cosas en problemas a menos que sea necesario. Sabía que Derek estaba a salvo en casa de Marcus. Sabía que estaba comiendo, durmiendo, presentándose a trabajar. No se estaba desmoronando. Eso lo hacía más difícil, no más fácil. A un Derek desmoronado yo habría podido recogerlo y arreglarlo. A un Derek que discretamente ponía un pie delante del otro, gestionando la hipoteca, recuperando sus camisas de trabajo. Ese Derek estaba más allá de mis herramientas habituales. No me estaba castigando con su silencio. Ahora lo sé. Solo estaba decidiendo. Yo no supe ponerle nombre a eso en octubre. A lo que le puse nombre fue a esto. Me está haciendo quedar como la mala de la película al ser tan malditamente razonable. Así que me puse a trabajar. Le dije a mi madre que estábamos en un descanso y que necesitábamos espacio. Y que realmente no podía decir más que eso, que es lo perfecto que decirle a una mujer cuya mente llenará el silencio con la versión de los hechos más deshonrosa para Derek. A mi madre siempre le había gustado Derek, pero yo le gustaba más. Las madres son así, y lo que yo le había dicho, en el lenguaje cuidadoso de alguien que ha sido herido, activó la lealtad más antigua y primaria. Le dije a mi padre que Derek estaba lidiando con algo y que no se estaba comunicando, que es el tipo de cosas que los padres escuchan como no está dando la cara. Mi padre había construido su identidad en torno a dar la cara. Era mi
militar retirado, 32 años de servicio, y creía en mostrar el rostro cuando las cosas se ponían difíciles. La idea de que Derek simplemente se hubiera marchado aterrizó exactamente donde yo necesitaba. A Dani se lo conté todo, cada resentimiento que había estado acumulando en silencio, cada vez que me había sentido como si fuéramos compañeros de piso con finanzas compartidas, cada ocasión en que él había estado demasiado cansado para hacer planes, demasiado frugal para darse un capricho, demasiado estable para resultar emocionante. Le entregué todo el museo de pequeñas decepciones que había estado curando durante 6 años, y ella lo recorrió conmigo, validando cada pieza. Siempre ha sido así, decía. Te da por sentada, decía. Te mereces a alguien que te haga sentir elegida, decía. Y yo asentía y sentía exactamente lo que necesitaba sentir, libre de culpa. Lo que no les conté a ninguno de ellos fue lo que le había dicho al espejo del baño la mañana después de que Derek se fuera. No les dije que me había quedado allí mirándome a las 7 de la mañana, con el café enfriándose en la encimera, pensando, tiene razón, escuchó exactamente lo que tú piensas en realidad. Me dije a mí misma que ese pensamiento era solo culpa, solo el eco del conflicto, que en realidad no lo sentía así. Lo archivé en el mismo lugar donde archivaba todo lo que no encajaba en la historia. Esto duró 3 semanas. Tuvimos una sesión conjunta con la doctora Renata Villanueva, una terapeuta matrimonial que Derek había encontrado y para la cual había concertado la cita. Su consulta estaba en la 3ª planta de un edificio de la avenida Lakeview, Suite 312, con una sala de espera que olía a cedro y tenía 2 sillas que inmediatamente registré como deliberadamente desiguales. Una blanda, otra estructurada, para que ninguna de las 2 personas se sintiera en posición defensiva. Derek había reservado la cita. Derek me había enviado la dirección. Derek había confirmado la hora, las 3 de la tarde de un miércoles, y me había mandado un mensaje esa mañana para preguntarme si todavía quería ir. Le respondí, allí estaré. Lo que sentí en el coche de camino no fue la sensación de alguien que hace lo correcto, fue la sensación de alguien que gestiona una situación. Hay una diferencia. Yo conocía la diferencia y la ignoré. Estaré. Lo que sentí en el coche de camino no fue la sensación de alguien que hace lo correcto, fue la sensación de alguien que gestiona una situación. Hay una diferencia. Yo conocía la diferencia y la ignoré. Renata llevaba 11 años en la terapia de pareja y tenía un máster en psicología clínica por Northwestern. Era una mujer pequeña, de unos 50 años, con gafas de lectura que llevaba colgadas de una cadena de cuentas y una forma de sentarse muy quieta que al principio confundí con aburrimiento. No estaba aburrida. Sencillamente, según aprendería más tarde, era muy buena en no moverse de formas que indicaran alianza. No tomó partido. Nos pidió a cada uno que describiéramos la noche en cuestión. Yo dije, no sabía que él estaba allí. Dije, fue un comentario de pasada entre hermanas. Dije, está convirtiendo esto en algo que no fue. Lo dije todo con naturalidad y con la vulnerabilidad justa. Una pequeña pausa aquí. Una redacción cuidadosa allá, para telegrafiar la imagen de una woman que realmente lo estaba intentando. Yo era muy buena en eso. Derek dijo, escuché lo que escuché. 4 palabras, sin actuación. Solo el hecho plano e inamovible. Renata le preguntó a Derek cómo se había sentido al escucharlo. Se lo pensó durante lo que pareció un tiempo larguísimo, lo suficiente como para que yo hubiera empezado a preparar una continuación, alguna redirección suave, algo que suavizara el terreno de vuelta hacia mí, como si finalmente tuviera permiso para creer lo que sospechaba desde hacía tiempo. Dijo, quise rebatir eso, pero no sabía exactamente contra qué habría estado argumentando. Sabía a qué se refería. Podía sentir a qué se refería. Simplemente no podía permitir que eso aterrizara en una sala donde una profesional me miraba la cara. Renata escribió algo en su blog de notas. Capté un vistazo de medio segundo antes de que lo cerrara. Permiso para creer, me pidió que respondiera. Dije algo sobre que pensaba que ambos nos habíamos quedado atascados en ciertos patrones, y que yo tenía algunas cosas en las que trabajar, y que esperaba que pudiéramos usar esto como una oportunidad para reconstruir algo. Era el tipo de cosas que sonaban a honestidad y que en realidad eran una representación de ella. Había ofrecido suficientes de esas en mi vida como para conocer la diferencia de textura. Renata escuchó. No asintió con la cabeza para dar ánimos. Se limitó a escuchar. Acordamos una segunda sesión. Derek volvió a casa de Marcus. Yo volví a casa. Llamé a Dani y le dije que él se estaba haciendo la víctima en la terapia de pareja, que apenas había dicho una palabra y la había dejado a ella haciendo todo el trabajo. Y ella lo llamó emocionalmente inaccesible y yo la dejé. La dejé porque era más fácil que asimilar lo que había visto escribir a Renata, más fácil que admitir que las 4 palabras de Derek habían sido más honestas que mis 200. La segunda sesión nunca llegó a celebrarse. Derek me envió un mensaje de texto a las 7 de la tarde de la noche anterior. No creo que estemos listos para eso todavía. Necesito más tiempo. Llamé a Dani a las 7:04. Le dije que él se había negado a hacer el trabajo. Le dije que yo lo había intentado y que él lo había cerrado todo. Ella me dijo que ese era exactamente el problema. Él no sabía ser vulnerable, no sabía dar la cara. Se
sentía cómodo siendo la parte perjudicada porque eso le libraba de responsabilidades. «Te mereces a alguien que luche por el matrimonio», dijo. «Sí», dije yo. Me lo creí. Hasta el momento en que me encontré en la cocina de mi madre a mediodía del Día de Acción de Gracias, viéndola escribir el nombre de Derek con bolígrafo azul en un papel de impresora, y algo en mi interior empezó a desprenderse por los bordes. Estaba construyendo un jurado, una cena, una llamada telefónica, un relato a la vez. Para Acción de Gracias, todos en mi familia entenderían exactamente lo que yo necesitaba que entendieran, que yo era la parte perjudicada en un conflicto en cuya creación yo no había tenido nada que ver, y estaba funcionando. Hasta lo de la tarjeta de ubicación. La preparación del Día de Acción de Gracias de mi madre era algo en lo que empezaba a trabajar en la tercera semana de octubre. Tenía una cartulina de color crema que pedía a una empresa papelera de Vermont. Tenía un bolígrafo especial que utilizaba, un micrón de punta fina con tinta marrón, y escribía cada nombre con una caligrafía cuidadosa, ligeramente formal, que parecía la de alguien a quien le hubieran enseñado a escribir a mano en una escuela unitaria en 1952. Papá, mamá, Danny, Aaron, Ellie, el primo, la tía que nunca comía nada, y yo. Cuando llegué a mediodía para ayudar a preparar todo, la mesa ya estaba puesta. Recorrí toda su longitud como hacía siempre, pasando los dedos por el mantel, buscando dónde me habían sentado. Encontré mi tarjeta entre la de Danny y la de mi madre. Encontré el cubierto de Derek, el plato, el tenedor, el vaso de agua, la servilleta doblada, en el extremo de la mesa. Sin tarjeta, me quedé allí parada un momento. La habitación olía a salvia y mantequilla y a la canela que mi madre ponía en la salsa de arándanos por razones que nadie se había cuestionado jamás. «Mamá», dije, «Derek no tiene tarjeta con su nombre». Salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. Dios, ese trapo de cocina. Vería los trapos de cocina de otra manera durante mucho tiempo después de aquel año. Y miró la mesa con la expresión vagamente distraída de una mujer que gestiona 17 líneas de tiempo culinarias simultáneas. «No sabía si vendría», dijo. «Está en nuestra entrada», dije yo. Había seguido a mi coche desde nuestra casa. Había enviado un mensaje de texto la noche anterior para preguntar si estaba bien, y yo le había dicho que sí, porque habría parecido extraño decir que no. Y yo necesitaba que las cosas parecieran normales. Y ahora él estaba fuera en una camioneta de la que era dueño absoluto desde hacía 3 años, mientras mi madre se quedaba allí con un trapo de cocina en la mano, explicando que se había quedado sin cartulina. Encontró un trozo en blanco de la impresora. Escribió su nombre con bolígrafo azul, apresurado y un poco torcido. Lo colocó en la esquina exterior, donde la pata de la mesa presionaba contra cualquier silla que hubiera quedado atascada allí. Derek entró 20 minutos más tarde. Saludó a mis padres. Le dio la mano a Aaron, se agachó para decirle algo a Ellie que la hizo sonreír y luego buscó su asiento al final de la mesa, como un hombre que se había acostumbrado a navegar por los márgenes de las habitaciones en las que había sido acogido. Le vi sentarse, le vi desdoblar la servilleta, le vi mirar la tarjeta escrita con tinta azul, ligeramente inclinada, en la esquina donde estaba la pata de la mesa, y pensé, «Estás bien, esto está bien, todo está bien». Salió el vino, salió la comida. Mi padre bendijo la mesa a su manera particular, personal, un poco larga, más sobre la gratitud por las personas presentes que sobre cualquier teología formal. Y nos pasamos los platos y llenamos los platos y la conversación avanzó como siempre avanzaba en la mesa de mi madre, alrededor de todos y a través de nada, pasando por encima de cada superficie limpia. Pensé que había sobrevivido. Una hora después, sinceramente pensé que lo había logrado. Entonces Danny sostuvo su copa de vino baja, a la altura de la cintura. Yo conocía ese gesto. Era el que hacía antes de decir algo en lo que llevaba tiempo pensando. La acumulación de energía antes del golpe. «Solo pienso», dijo, y todos los adultos de aquella mesa reconocieron la estructura de la frase, el inicio que en realidad no era un inicio sino un veredicto, que hace falta ser un tipo especial de persona para desaparecer durante 3 semanas y luego presentarse en Acción de Gracias como si todo estuviera bien. Mi padre miró su plato. Mi madre recogió una fuente que no necesitaba ser movida. Derek mantuvo la mirada baja. «Dijiste algo en un momento dado», continuó Danny, «que tal vez no fue tu mejor momento. De acuerdo, pero un hombre adulto no desaparece. No hace que su esposa gestione eso sola. Él no». «Danny», dijo mi madre, «no, hablo en serio. Ella pasó 3 semanas sin saber si su matrimonio había terminado, y él está ahí sentado como si... Basta». Salió de mí antes de que decidiera decirlo. Danny se giró hacia mí. Estaba de pie. No había decidido levantarme. Simplemente estaba de pie. De la misma manera que había llegado a la peor decisión de mi matrimonio. Sin planificación, sin peso, sin la más mínima conciencia de lo que estaba eligiendo, hasta que ya lo había elegido. «Deja de defenderme con la mentira que te di», dije. La mesa se quedó completamente inmóvil. «Él no se fue porque yo me desahogué», dije. «Se fue porque te dije que no lo elegiría». En nuestra cocina, a 3 metros de donde él estaba parado. La mano de mi madre fue a parar a su boca. Cuando vino a casa a hablar de ello, dije, lo empeoré. Le dije que estaba exagerando. Convertí su dolor en una lista de quejas que llevaba guardando 6 años. Usé su dolor como excusa para descargar el mío. Podía sentir a Danny intentando recalibrar. Su rostro hacía lo que hacía cuando buscaba un nuevo punto de apoyo. «No tienes que hacer esto»,
dijo. Su voz había cambiado. Era más suave, confundida. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque estás a punto de convertir su dolor en mi coartada. La miré de verdad a la arquitectura del argumento que había estado dispuesta a ganar por mí, y yo construí esa coartada. Te la entregué, pieza por pieza, cada noche durante 3 semanas. Tú no hiciste nada malo. Me amaste en el idioma que yo te enseñé, pero ya terminé. Ya terminé de dejar que ese idioma sea en el que Derek tenga que vivir. En la habitación no había más sonido que el del calentador al encenderse, y la respiración tranquila de Ellie, y el silencio particular de las personas que comprenden que han sido testigos de algo que no debían ver. Miré a lo largo de la mesa. Las manos de Derek estaban planas a ambos lados de su plato. En cada cena, dije, ya no hablaba con Dani. En cada barbacoa, en cada cumpleaños. Condujiste 2 horas cuando la camioneta de papá se averió y no te quejaste ni una vez. Arreglaste los estantes del apartamento de Dani y ni siquiera le pediste que te diera las gracias. Asaste el pollo cada verano y nadie dijo nunca tu nombre en la mesa sin un chiste asociado. Y yo también les entregué eso. Nunca dije basta. Nunca dije es suficiente. Yo solo acepté la risa fácil y te dejé a ti encargado de gestionar el resto. La mandíbula de Derek se movió. No habló. Sé que me escuchaste esa noche, dije. Sé que no era información nueva. Sé que habías estado esperando permiso para creerlo, porque se lo dijiste a la terapeuta. Y yo me senté allí y argumenté en contra y luego fui a casa y le conté toda la sesión a Dani en una versión en la que tú eras el que estaba siendo difícil. Sentía la garganta muy apretada. Lo siento. Lo siento por todo. Lo siento por la tarjeta de ubicación. Siento que hayas estado sentado a esta mesa durante 6 años en la esquina donde la pata te golpea la rodilla. Nadie se movió. Derek se levantó lentamente. Tocó el respaldo de su silla. Ese gesto, una mano sobre la madera, sosteniéndose o decidiendo algo, o ambas cosas, lo recordaría durante mucho tiempo después. No sé qué hacer con eso, dijo. Su voz era baja, siempre era baja. Yo me había pasado años llamando a eso reserva y queriendo decir que era un cumplido, pero viviéndolo como una queja. No sé qué quieres de esta noche. No quiero nada de esta noche, dije. Solo no quiero que te comas la cena de acción de gracias con una tarjeta con tu nombre escrita con bolígrafo azul en la esquina, mientras mi hermana usa mis mentiras para desmantelarte. Un sonido provino de la dirección de Dani. No llegó a ser una palabra. Derek me miró durante un largo momento. Luego miró alrededor de la mesa, a mis padres, a Dani, a la pequeña Ellie, que había dejado de patear la pata de la mesa y nos miraba con los ojos abiertos y serios de una niña que no entiende el contenido de lo que ocurre, pero puede sentir el peso perfectamente. Amo a su familia, dijo Derek. Su voz se quebró, apenas, en la última palabra. Tomó su copa de vino. Se volvió a sentar. Nadie habló durante 10 segundos completos. Entonces mi padre se aclaró la garganta y dijo, bueno, ¿quién quiere más judías verdes? Con la voz que usaba cuando declaraba un alto el fuego. Y mi madre empezó a pasar platos, y Ellie pidió más salsa de arándanos con la pegatina de la calabaza en su tarjeta, y la cena continuó. No igual que antes. Nada iba a ser igual que antes. Pero Derek comió en esa mesa el día de acción de gracias. Y esta vez, cuando mi padre dijo algo sobre el césped, algún chiste sobre Derek y su cortacésped, Derek se limitó a sonreír, y yo dije en voz baja, él hizo ese césped desde cero, papá. Y mi padre me miró y asintió, pequeño, pero real. Volvimos a la consulta de la doctora Renata Villanueva la semana después de acción de gracias. Derek me había enviado un mensaje de texto la noche de la cena, desde la entrada, antes incluso de arrancar la Silverado. ¿Podemos reprogramar la segunda sesión? Yo le había respondido, sí, yo me encargo de organizarla. La organicé a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, antes de tomar café, antes de dejarme pensar demasiado y encontrar una razón para no hacerlo. Escribí un correo electrónico a la consulta de Renata, y su asistente, una mujer muy educada llamada Cora, que parecía llevar mucho tiempo programando a parejas en sesiones de crisis, nos citó a las 10 de la mañana del martes siguiente. Renata estaba en el mismo asiento, las mismas gafas de lectura, la misma quietud. Nos miró a los dos y vi algo en su expresión que no había visto en octubre. No sorpresa. Exactamente. Más bien como si hubiera estado esperando a ver qué versión de esta pareja aparecería finalmente. Preguntó qué había cambiado. Le hablé de acción de gracias, de todo, de la tarjeta de ubicación, de ponerme de pie y del discurso que no había planeado. Más bien como si hubiera estado esperando a ver qué versión de esta pareja aparecería finalmente. Preguntó qué había cambiado. Le hablé de acción de gracias, de todo, de la tarjeta de ubicación, de ponerme de pie y del discurso que no había planeado, y de la mirada particular en el rostro de Dani cuando dije, deja de defenderme con la mentira que te di. Le hablé del trapo de cocina, que para empezar había sido culpa de Derek, y que de algún modo ahora también era un símbolo. Le hablé de la pata de la mesa y de la esquina y de los años de barbacoas en los que le había entregado el micrófono a cualquiera que tuviera un chiste sobre el césped de Derek. Renata escuchó de otra manera esta vez. No tuvo que esforzarse tanto para encontrar el terreno neutral. Era más fácil cuando ambas personas contaban la misma historia, cuando ninguna de las dos gestionaba la sala. Le pidió a Derek que le dijera qué había significado para él el discurso de acción de gracias. Se quedó callado un momento,
Se miró las manos. Significó que no me había equivocado en lo que venía escuchando, dijo. No solo esa noche, desde hacía mucho tiempo. Hizo una pausa. No paraba de pensar que estaba leyendo la habitación con demasiada dureza, que era demasiado sensible, que me estaba haciendo pequeño porque quería, no porque la habitación lo requiriera. Levantó la vista. Entonces alguien lo dijo en voz alta sin querer. Renata le preguntó qué quería ahora. Quiero saber si la habitación puede ser diferente, dijo. No estaba mirando a Renata cuando lo dijo. Me estaba mirando a mí. Ella lo llamó una herida complementaria. Nunca antes había oído esa frase. Nos la explicó cuidadosamente, no como una excusa, sino como un mapa. Algunas parejas se encuentran precisamente porque sus daños encajan de una forma que parece, durante un tiempo, compatibilidad. Su patrón de invisibilidad elegante se había encontrado con mi patrón de actuación social, reforzando cada uno las peores tendencias del otro. Él había aprendido a ocupar menos espacio. Yo había aprendido a ocupar más. La habitación siempre había tenido el tamaño adecuado para que no notáramos el problema. La pregunta, dijo Renata, no es si la herida encaja, es si ambos están dispuestos a querer algo diferente ahora. Lo dijo de la forma cuidadosa en que decía todo, no como un desafío, sino como un punto en un mapa. Aquí es donde están. Esta es la dirección en la que va el trabajo. Nos miramos a través de su consulta. Sí, dijo Derek. Yo sí. Yo también, dije yo. Eso fue en febrero. Seguimos en terapia. Vamos cada 2 semanas. Renata es buena de la forma en que poca gente es buena en las cosas. No por talento, sino por haberlo hecho el tiempo suficiente para comprender que lo que la gente dice en su consulta rara vez es lo que quiere decir, y lo que quiere decir rara vez es lo que necesita, y su trabajo consiste en cerrar la distancia entre las 3 cosas. Me dijo una vez, en una sesión de la que Derek había salido brevemente, que mi instinto de pronunciar el discurso de acción de gracias había sido la primera cosa genuinamente honesta que había hecho en la relación en años, que había tenido un coste personal enorme, que debía quedarme con lo bien que sentía la honestidad, incluso cuando resultaba terrorífica. La mayoría de las personas, dijo, construyen el jurado y luego tienen que vivir en el veredicto. Me estoy quedando con eso. Sigue siendo un poco terrorífico, pero se siente, de la forma en que pocas cosas se han sentido recientemente, como estar en el lado correcto de algo. Dani me llamó 2 días después de Acción de Gracias. Estaba callada al teléfono, lo que ya de por sí era una especie de evento sísmico. Dijo que había estado pensando en la cena, en las cosas que yo había dicho, en la versión de los hechos que había llevado consigo durante 3 semanas. Debí haberte hecho más preguntas, dijo. No te las habría respondido con honestidad, dije yo. Tal vez, pero debí haber preguntado. Hablamos durante 1 hora. Fue una de las conversaciones más extrañas que hemos tenido, lo cual ya es decir. Le pidió disculpas a Derek en un mensaje de texto cuyo contenido no vi, pero que Derek me mostró de todos modos, porque él ya no quería territorios secretos y yo tampoco. Fue honesto, un poco torpe. Terminaba con el ofrecimiento de llevar cerveza a nuestra próxima barbacoa. Él le respondió, te tomo la palabra. La tarjeta de ubicación sigue sobre la mesa. Sé que suena extraño, pero después de la cena, cuando estábamos limpiando y todo el mundo se movía por la cocina de mi madre en ese barullo de papel de aluminio y sobras propio de después del festín, la recogí. La de bolígrafo azul con el nombre de Derek, escrito con la caligrafía apresurada de mi madre. No sé por qué me la quedé. Algún instinto que no examiné. Ahora está en el cajón de la cocina. En nuestra casa. El tercer cajón empezando por la izquierda, el de las pilas de repuesto y los folletos de comida para llevar y las cosas que tenemos intención de ordenar y nunca hacemos. A veces abro ese cajón para buscar otra cosa y la veo. El nombre de Derek, en tinta azul, un poco torcido. Un marcador de posición que casi se convierte en una conclusión. Pienso en lo que habría significado si hubiera dejado ir la cena de la forma en que lo había planeado. Si me hubiera quedado allí sentada y hubiera dejado que Dani blandiera la historia que yo le había dado. Si Derek se hubiera comido su comida en la esquina junto a la pata de la mesa y no hubiera dicho nada y se hubiera ido a casa, al apartamento de Marcus, para no volver jamás. Habría contado esa historia durante años, me la habría creído. La parte más aterradora no es la versión en la que Derek se va. La parte más aterradora es la versión en la que yo nunca dejo de necesitar que la historia tenga sentido. Esa versión de mí sigue ahí fuera, probablemente, en alguna parte, contándole a un jurado. Pero ella se sentó en Acción de Gracias, y yo me puse de pie en su lugar.